Dios te bendiga, bienvenido a una nueva edición de TGD en Casa, como todos los miércoles a las 20 horas. Estamos reuniéndonos para compartir acerca de la palabra del Señor. Qué lindo es poder alabar y bendecir el nombre de nuestro Señor. Y hoy quiero hablarte en esta noche acerca de un tema llamado discernimiento. La palabra discernimiento juega un rol muy importante en la vida de todo cristiano. Y hoy quiero mostrarte la historia de una mujer que salvó la vida de su hijo, las propiedades de su familia, gracias al discernimiento. El discernimiento es algo que todo cristiano tiene que desarrollar en su vida y vamos a estar compartiendo un poco acerca de eso en esta noche. Quiero compartir contigo un versículo que es el versículo fundamental acerca de esto, que está en 1 Corintios 2.14. Acompáñame a 1 Corintios 2.14, que dice lo siguiente, dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Hay cosas, hay realidades que son espirituales, y que solamente desarrollando el discernimiento espiritual las podemos llegar a comprender. No son cosas que cualquier persona las puede entender, solamente aquellas que desarrollan discernimiento espiritual. Por eso muchas veces tú y yo nos vemos que otras personas creen que lo que nosotros hacemos o creemos es una locura, o no está, o no tiene sentido, porque para nosotros es natural, para nosotros sí tiene sentido, para nosotros sí está bien hacerlas, pero para los demás no les encuentra mucho sentido. Eso es porque el entendimiento espiritual de una persona que no conoce a Cristo está atrofiado. Una persona que no conoce a Cristo está espiritualmente muerta, por lo tanto no puede tener entendimiento espiritual si antes no tiene vida espiritual. Pero nosotros que hemos aceptado a Jesucristo en nuestro corazón como nuestro Señor, nuestro Salvador, nosotros que creemos que Dios le resucitó de los muertos, tenemos vida espiritual y por lo tanto tenemos discernimiento o entendimiento espiritual. Y la palabra discernimiento, tal cual como la vimos aquí en este versículo, es la palabra griega anakrinos. Y también hay otra palabra que se utiliza para discernimiento que es diacrino. Crino significa escudriñar, investigar, interrogar, examinar o dudar. Son todas técnicas del conocimiento que nos llevan a conocer una verdad. Investigar, interrogar, examinar. Todo eso significa la palabra griega crino, que está acompañada a veces por el prefijo ana, anacrino, o otras veces por el prefijo dia, diacrino. El prefijo dia significa vía o un medio, un canal, ¿sí? Una forma de. La palabra dia significa una forma de, la manera de, la vía, el camino, la forma. Entonces, discernimiento es algo que se logra a través de escudriñar, de investigar, de examinar. Y luego tenemos la palabra anacrino. La palabra ana significa una vez más, nuevamente o repetidamente. Entonces lo que nos está explicando aquí es que discernimiento es investigar, examinar, investigar muchas veces. Yo llego a entender las realidades espirituales cuando yo, a través de examinar, a través de interrogar, a través de investigar y haciendo esto repetidas veces, alcanzo a conocer una verdad. Eso es lo que significa la palabra discernimiento. Es tanto anacrino como diacrino, ¿sí? Abro un paréntesis, por ejemplo, hace 500 años atrás, cuando surgieron los primeros protestantes, que en principio eran católicos y luego se cambian a ser protestantes, se bautizan de nuevo, porque todos habían sido bautizados cuando eran bebés en la Iglesia Católica y ahora entienden que tienen que bautizarse con uso de razón, ¿verdad? De ahí que bautizamos a personas que tengan uso de razón. Bueno, entonces los que los miraban despectivamente les decían, estos son anabaptistas, es decir, que se bautizaron de vuelta. Ana significa de vuelta, baptistas de bautismo. Estos son anabaptistas que se bautizaron de vuelta. Así se conocían los protestantes hace 500 años atrás. Bueno, cierro el paréntesis. Eso era para contarte un chusmerío baratito acerca de qué significa el prefijo ana. Entonces aquí tenemos que discernimiento, entonces, tiene que ver con algo activo de nuestra parte, que eso es lo importante, ¿sí? Discernimiento no tiene que ver con algo mágico que me viene de arriba, así, una suerte de influencia espiritual, un rayo misterioso que hace nido en mi pelo.
No. Y que de repente se me abrieron los ojos y entiendo todas las verdades espirituales del mundo. Discernimiento tiene que ver con algo que yo hago, con algo activo de mi parte, que tiene que ver con investigar, escudriñar, con aquello que decía el apóstol Pablo, examinadlo todo, retened lo bueno. Para tener discernimiento espiritual hace falta el ejercicio, la práctica de investigar, la práctica de buscar, la práctica de escudriñar, como la Escritura lo dice. Yo tengo que tener la habitualidad de querer estudiar y de querer aprender cada vez más de la palabra del Señor, que es la fuente de todo discernimiento. Dice el Salmo 119, que es un salmo bastante cortito, apenas tiene 176 versículos nada más. Dice Salmo 119, versículo 18, dice: abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Es decir, en la palabra del Señor, en su ley hay maravillas, ¿sí? Pero solamente cuando el Señor abre nuestros ojos logramos verlas, logramos conocerlas. Dice la palabra en Lucas 24:45, cuando el Señor está junto con sus discípulos un poco antes de ascender al cielo. Dice Lucas 24:45, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Así que nuestro Señor Jesucristo es el Maestro que nos enseña, abre nuestros entendimientos para que podamos comprender la palabra del Señor. Y dice Eclesiastés 8:5, el que guarda el mandamiento no experimentará mal, y el corazón del sabio discierne el tiempo y el juicio. Es decir, gracias al discernimiento uno puede darse cuenta del cuándo y del cómo de las cosas, del tiempo y del modo en que ocurren o en que hay que hacer las cosas. Dice la palabra en Deuteronomio 29:29, dice: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Es decir, hay cosas que son secretas, que solamente le pertenecen a Dios, pero hay otras que Él las revela, y las revela con la intención de que nos ayuden a nosotros en nuestra vida, en nuestro caminar. Esto es básicamente como, por ejemplo, para ponerte una ilustración fácil de entender acerca de cómo funciona el discernimiento. Imagínate nuestro hermano Pastor Charlie, que tiene panadería, ¿sí? Produce pan para alimentar un montón de personas todos los días. Yo me imagino que si entran aproximadamente 100 clientes a la panadería por día, y cada uno de esos clientes en su casa tiene familia, como es el caso nuestro, por cada uno que va a la panadería y compra pan, se alimentan 2 o 3 más. Quizás ponerle que nuestro hermano Pastor Charlie hace pan para alimentar 300 o 400 personas todos los días a través de su panadería. Pero imagínate que llega las últimas horas de la tarde, cuando está terminando de trabajar, y él siente un hambre bárbara después de haber estado todo el día trabajando. Y uno dice: ¿cómo es posible que prepare pan para todo el mundo y tenga hambre? Bueno, porque no se detuvo un segundito a agarrar de ese pan e incorporarlo para su cuerpo y comerlo él. Bueno, lo mismo nos pasa a nosotros si leemos y leemos y leemos la palabra del Señor, y vamos de aquí para allá y leemos un montón de versículos, pero no nos detenemos a tomar alguno de esos principios e incorporarlos en nuestras vidas para que nos alimenten. Porque uno puede leer esta palabra, leerla, pero si no está acompañada de discernimiento para captar la verdad espiritual que hay en ella e incorporarla a nuestra vida, a nuestros hábitos, a nuestra conducta, es como si leyéramos El Quijote de la Mancha o como si leyéramos Harry Potter, básicamente una obra de literatura y no mucho más que eso. Pero para que esta obra de literatura transforme nuestras vidas, necesitamos que el Señor nos dé discernimiento para entender las verdades que hay en ella e incorporarlas en nuestras vidas. Y ahora yo te voy a pedir que me acompañes a Segunda de Reyes, capítulo 4. Vamos a estar conociendo esta historia que hemos preparado para compartir en esta noche. Segunda de Reyes, capítulo 4. Es una historia muy conocida por muchos de nosotros, pero vamos a tratar de encontrar algunos detalles que puedan bendecirnos en esta noche. Dice así, Segunda de Reyes 4:8. Dice: aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem, y había allí una mujer importante que le invitaba insistentemente a que comiese. Y cuando él pasaba por allí, venía a la casa de ella a comer. Y ella dijo a su marido: he aquí ahora, yo entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa es varón santo
de Dios, yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos allí cama, mesa, silla y candelero, para que cuando viniere él a nosotros se quede en él. Y aconteció que un día vino él por allí y se quedó en aquel aposento y allí durmió. Entonces dijo a Giezi su criado: llama a esta tsunamita. Y cuando la llamó, vino ella delante de él. Dijo él entonces a Giezi: dile, he aquí, tú has estado solícita por nosotros con todo este esmero. ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Necesitas que hable por ti al rey o al general del ejército? Y ella respondió: yo habito en medio de mi pueblo. Y él dijo: ¿qué pues haremos por ella? Y Giezi respondió: he aquí que ella no tiene hijo y su marido es viejo. Dijo entonces: llámala. Y él la llamó. Y ella se paró a la puerta. Acá hay un pequeño detalle: ella se paró en la puerta, no entró al aposento. Es un pequeño detalle y ahora vamos a ver por qué. Y él le dijo: el año que viene, por este tiempo, abrazarás un hijo. Y ella dijo: no, señor mío, varón de Dios, no hagas burla de tu sierva. Mas la mujer concibió y dio a luz un hijo al año siguiente, en el tiempo que Eliseo le había dicho. En primer lugar, estamos aquí en una región llamada Sunem, de donde esta mujer es tsunamita. ¿Sí? Sunem significa lugar de reposo. Y curiosamente, Sunem quedaba de pasada entre dos puntos que Eliseo parece que solía visitar frecuentemente. Porque según la geografía del territorio de Israel, a Eliseo muchas veces se lo ve en el monte Carmelo, pero tenía una ciudad de origen que era Abel Mejola, y estas estaban separadas, digamos, de oeste a este, y en el medio estaba Sunem, en la tierra de la tribu de Isaacar. Pero a su vez también, por cómo era el territorio, si él quería ir hasta Samaria, posiblemente tenía que pasar por Sunem. Entonces pasaba por Sunem, pasaba por Dotán, después llegaba a Samaria. Dotán era otra de las ciudades donde se lo encuentra a veces a Eliseo, en aquella recordada historia donde viene el siervo y le dice a Eliseo que están rodeados de ejército por todos lados, y Eliseo le dice: abre los ojos para que vea que son más los que rodeaban al ejército que el ejército que lo estaba rodeando a ellos. Bueno, esa famosa historia ocurre en Dotán, que es más sobre la mitad del territorio, ¿sí? Más abajo está Samaria, Dotán, viene allí una suerte de planicie, y bueno, para que usted lo vea bien, hacia el Mediterráneo estaba el Monte Carmelo. Así que en el medio allí estaba Sunem, y el nombre Sunem significa lugar de reposo. Y Eliseo, que atraviesa esa ciudad, que atraviesa esa región, ese poblado, siempre es invitado insistentemente, dice la palabra del Señor, por una mujer que era muy importante. ¿Sí? Dice, había allí una mujer muy importante, seguramente importante en riquezas, importante en posición social en esa región. Dice que la mujer le insistía en que se quedara. Y aquí vemos algo bien interesante de esta mujer. Hay una inquietud en la mujer por que el varón de Dios se quede en su casa. Es una mujer con inquietud espiritual. Es una mujer que tiene inquietud de conocer más de Dios, de conocer más de su palabra y de estar rodeada y en contacto con personas espirituales. Entonces le insiste al profeta para que se quede a comer, para que comparta la mesa, el pan, junto con ella. Y el profeta así lo hace. El profeta pasa por Sunem, pasa por la casa de esta mujer y se queda a comer, y luego sigue su camino hacia la ciudad donde él se estuviese dirigiendo en cada ocasión. Y aquí es donde entra un detalle que para mí es fantástico. Dice que ella tiene un diálogo con su marido y le dice: he aquí ahora yo entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios. Y allí hay una clave, dice: yo entiendo que este es varón de Dios. ¿Sí? No es que me lo dijeron, no es que conozco de oídas lo que haya hecho, no es por la pinta que tiene, yo entiendo, yo discierno que hay algo especial en este hombre, yo discierno que este hombre es un enviado de Dios, que este hombre es un representante de Dios, que la presencia de Dios está con este hombre, yo lo discierno, me doy cuenta, lo entiendo, así que quiero que le hagamos una habitación para que este hombre no solamente pase y se quede a comer, sino que descanse durante la noche en nuestra casa.
Es decir, las inquietudes que esta mujer tenía iban cada vez más en aumento. No solamente quiero compartir un tiempo con este hombre, no solamente quiero compartir la mesa, sino que quiero que permanezca lo más posible acá en nuestras casas y que descanse. Quiero atenderlo, quiero servirlo. De alguna manera esta mujer creía que sirviendo al varón de Dios estaba sirviendo al mismo Dios. Entonces dispone de su tiempo y dispone de sus recursos para brindarle cada vez más excelente servicio al varón de Dios. Y dice que le hizo una habitación, dice un pequeño aposento de paredes. Esto significa que era una habitación separada del resto de la casa, que esta mujer le había hecho a este hombre, con una cama, una mesa, una silla y un candelero. Esto parece un equipamiento bastante lujoso para una época donde la gente común y corriente estaba acostumbrada a dormir y comer en el suelo. Al varón de Dios se le hace una cama, una mesa, una silla y un candelero para que se ilumine por las noches. Es decir, esta mujer no solamente le prepara un lugar, sino que le prepara el mejor lugar que puede en su casa para que el varón de Dios se quede. Y la pregunta es, ¿nosotros entendemos, discernimos, nos damos cuenta dónde está la presencia de Dios? Y tomamos acciones, tomamos decisiones para que la presencia de Dios permanezca en nuestra casa, permanezca en nuestras vidas. Tomamos decisiones para tener comunión con el Espíritu Santo, para comer con Él, para que nos alimente su presencia, para que Él nos dé de su alimento espiritual. Así como esta mujer se tomaba el tiempo y la molestia de cenar con este hombre o de almorzar con Eliseo, no sé a qué hora pasaría por allí, pero así como esta mujer se tomaba la molestia de que no pasara desapercibido por enfrente de su casa, de que entrara, de que se quedara y de servirlo, nosotros también nos tomamos la molestia de tomarnos tiempo en nuestro día, en nuestro diario vivir, para compartir con el Espíritu Santo, para tener un tiempo con el Espíritu Santo, para tener un tiempo de lectura de su palabra, de alimentación, para que permanezca la presencia de Dios en nuestra vida, en nuestros hogares. Nos tomamos el tiempo. Es más, pregunto, ¿invertimos lo que tengamos que invertir para tener tiempo para el Espíritu Santo? Al decir esto, estoy queriendo decir si organizamos nuestro día y nuestro tiempo para poder estar con Él. Porque muchas veces el tiempo que a nosotros nos lleva poder buscar a Dios en oración es tiempo que no podemos dedicar a estudiar, a trabajar, a quizás otras cosas. Implica un sacrificio, implica un dejar de lado ciertas cosas para dedicarle tiempo al Señor. Y la pregunta es, ¿nosotros lo estamos haciendo? Y si lo estamos haciendo es porque tenemos discernimiento, porque nos damos cuenta, percibimos de alguna manera que eso es importante para nuestras vidas. Pero es trágico saber que hay muchas personas que no le dedican tiempo, ni espacio, ni recursos a su vida espiritual porque no entienden que eso sea necesario. No se dan cuenta, no cazan antena, como dicen unos amigos míos, no sintonizan la onda, por más que uno se lo quiera explicar, porque eso es espiritual. Y hay un pequeño detalle aquí. Yo les dije que hizo una habitación, hizo un aposento separado del resto de la casa, le levantó paredes. Y hay un pequeño detalle que a mí me llama la atención, y yo te lo dije recién cuando lo estábamos leyendo. Resulta que estaba Eliseo y Giezi, su siervo, debatiendo a ver de qué manera podían hacerle un favor a esta mujer. Y esta mujer les dice que ella está muy conforme con la forma en la que vive, ella es una más entre el resto del pueblo. Dice, yo habito en medio de mi pueblo, mencionando que ella tiene sus posesiones, tiene su lugar allí y está bien con eso, no necesita nada. Primer punto, nada de lo que esta mujer hizo en favor del varón de Dios tenía interés. No lo hizo para verse beneficiada por absolutamente nada, no lo hizo para sacar provecho personal de eso, lo hizo sencillamente de corazón para el Señor, ¿sí? Nosotros podemos ver que lo que esta mujer hace es dedicar su tiempo y sus recursos para que el varón de Dios pudiera quedarse. Esta mujer hace una ofrenda, ¿sí? Ofrenda sus recursos, habla con su marido y le dice, vamos a destinar dinero para construir esta habitación, para que la presencia de Dios, para que el varón de Dios quede aquí, ¿sí? Y vamos a brindarle al varón de Dios no solamente el alimento cuando Él venga, como una ofrenda, sino que en este lugar donde va a quedarse vamos a brindarle cama, mesa, silla y candelero, ¿eh?
Es decir, esta era una mujer que sentía en su corazón, no solamente de ofrecer una ofrenda cada vez que el varón de Dios pasaba y le daba de comer, y lo invitaba a comer, no solamente de darle una ofrenda, sino de darle lo mejor que pudiera destinarle para él, de servirlo, pero servirlo con excelencia, una buena habitación, no necesitaba que fuera muy grande, dice un pequeño aposento de paredes, pero sí un aposento digno del varón de Dios, separado del resto de la casa, ¿sí? Y con el equipamiento mínimo necesario, acorde a la persona que allí se iba a quedar, que era el varón de Dios, ¿sí? No era, le hago un rinconcito y que se acuesta a dormir acá en el piso, en una colchoneta. No, le hizo algo acorde a la persona que se estaba por allí quedando. ¿Y por qué? ¿Y por qué hago esta salvedad? Porque vamos a ver más adelante que esta ofrenda que esta mujer hace, que este servicio que esta mujer hace, tiene luego una recompensa, tiene luego una cosecha, porque nada de lo que nosotros sembramos queda sin cosecha. Pero es bien interesante ver que ella no lo hace para obtener luego un beneficio, no lo hace de forma interesada, lo hace sencillamente porque quiere servir al varón de Dios. Y el varón de Dios le dice, en el versículo 13, he aquí has estado solícita por nosotros con todo este esmero. El varón de Dios lo reconoce, la verdad te has esmerado tanto, no nos lo esperábamos, te has afanado tanto, te has preocupado tanto de que nosotros estemos bien, que nosotros queremos retribuirte esto con una bendición. ¿Qué es lo que estás necesitando? Y ella dice que no necesitaba nada. Pero entonces el varón de Dios habla con su siervo y dice, no puede ser, algo tenemos que ofrecerle a esta mujer, algo tenemos que darle, porque esta mujer ha sido muy atenta con nosotros, ha sido muy generosa con nosotros, y nosotros no podemos sencillamente no devolverle la gentileza que ha tenido. Entonces dice que el siervo de Eliseo se entera, ya quizás por la habitualidad, por haber estado ya tanto tiempo yendo por allí, que esta mujer evidentemente no tenía hijos, y eso era todo un problema, porque no tener hijos para la mujer era un oprobio, la esterilidad era un estigma en aquella época, era un motivo de señalamiento, por algo sería estéril, pero a su vez para el varón, morirse sin dejar un heredero también era una cuestión muy complicada. Morir sin herederos y el oprobio de esterilidad era lo peor que le podía pasar a una familia, hablando en términos sociales, en aquel entonces. Entonces Giezi le dice al profeta, mira Eliseo, esta mujer no tiene hijos y a su vez la complicación es que su marido está viejo. Es decir, se parece a la historia de Abraham y Sara, eran los dos viejitos y no iban a poder tener hijos. Entonces él le cuenta esto y dice, el marido está viejo y ella no ha podido darle hijos todavía. Entonces Eliseo declara una profecía y le dice a esta mujer, de aquí a un año abrazarás un hijo. Y por la forma en la que esta mujer responde nos da la idea de que ella soñó con tener hijos en algún momento, pero se fue resignando a la idea de que nunca iba a ser mamá. Y muchas veces esto ocurre también en nuestras vidas. Nosotros soñamos con cosas y en la medida que el tiempo pasa y las cosas no ocurren, nos resignamos a que nunca van a ocurrir. Y ahí es cuando Dios llega y le dice, hijo, de aquí a un año va a ocurrir lo que estaba soñando. Y yo creo que si alguno de ustedes tiene discernimiento y ha cazado la antena y ha hecho sintonía con la señal, se habrá dado cuenta de lo que acabo de hacer. Te acabo de decir que Dios dice para tu vida, hijo, de aquí a un año vas a cumplir tu sueño. Hijo, de aquí a un año aquello que has estado esperando durante muchos años va a ocurrir. Quizás un año, quizás más, quizás es menos. El tiempo siempre es simbólico en estos casos. Lo que yo quiero decir, porque lo creo en mi corazón y lo quiero confesar para cada uno de ustedes que me está viendo, que de aquí a poco tiempo el Señor va a estar cumpliendo en tu vida aquello que has estado soñando durante mucho tiempo. Yo lo creo y lo declaro en el nombre de Jesús para cada uno de ustedes y de mí también para mi vida. Ahora, sigamos con la historia, porque el versículo 15 tiene un detalle que es fantástico. Dice, dijo entonces, llámala, le dijo al siervo, Eliseo le dijo al siervo, llámala, decile que venga. Y él la llamó y ella se paró a la puerta. Este es interesante. En aquel entonces las solemnidades, los simbolismos se respetaban mucho. Y esta mujer entendió que esa habitación que ella había hecho para el varón de Dios era un lugar sagrado, separado del resto de su casa. Y por lo tanto ella no se atrevía a entrar a esa habitación que había hecho para el profeta. Cuando el profeta la manda a llamar, ella espera del lado de afuera. Aunque era su casa y era su habitación que ella había hecho para el varón de Dios, ella entendía que ese lugar era un lugar sagrado y por lo tanto no quería profanarlo ingresando a la habitación. El resto de la casa era otra cosa, pero ese lugar
era sagrado. Y es que el lugar donde el varón de Dios iba a habitar tenía que ser un lugar apartado, tenía que ser un lugar que no fuese profano como podía ser el resto de la casa, tenía que ser un lugar especial, apartado, especialmente diseñado para que él se quedara, porque era el varón de Dios. Y lo mismo ocurre en nuestras vidas. Nosotros necesitamos purificar, santificar nuestras vidas y darle espacio a Dios en nuestras vidas, que sea un espacio apartado, santificado, distinto. No es así nomás el tiempo que uno separa para estar con Dios, para hacer una oración, para estudiar la Biblia. No es así nomás que se hacen las cosas cuando uno está buscando a Dios, porque hombre, uno está buscando a Dios, no está relacionándose con un amigo, con un compinche, con un pariente. Uno está buscando a Dios y uno no puede perder la perspectiva de que Dios es solemne, es soberano, es santo. Y por lo tanto, cuando uno se dispone a buscar a Dios, cuando uno se dispone a buscar de su presencia, a estudiar de su palabra, ese tiempo, ese espacio, ese lugar, tiene que ser un lugar especialmente preparado. Uno tiene que esmerarse cuando se trata de la vida espiritual de uno, cuando se trata de conectarse con Dios y de buscar a Dios. Dice Levítico 10:10, este es un detalle muy interesante de la palabra del Señor. Dios le está hablando a Aarón y dice, Levíticos 10:10, dice, voy a empezar antes, en el 8, dice, y Jehová habló a Aarón diciendo, tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión para que no muráis. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones, para poder discernir entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo y lo impío, y para enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos que Jehová les ha dicho por medio de Moisés. Este es un pasaje muy particular porque el capítulo 10 inicia con la muerte de los dos hijos de Aarón, Nadab y Abiú, porque ellos entraron en el lugar santo y prendieron un incienso que a ellos se les ocurrió, que no respetaba la fórmula del incienso que Dios había establecido. Entonces dice que eso fue un fuego extraño delante de la presencia del Señor, el fuego que ellos prendieron, y por lo tanto, por haber prendido un fuego extraño, haber preparado el incienso como a ellos se les ocurrió, con la fórmula que se les cantó, sin respetar absolutamente nada, dice que salió fuego de la presencia del Señor y los mató. Y enseguida Dios les da este parámetro a Aarón y le dice, cuando vos y tus hijos entren al tabernáculo, no hayan bebido vino ni sidra, ¿sí? Y esto va a ser así para siempre, para que ustedes tengan la capacidad de discernir entre lo santo y lo profano, entre lo bueno y lo malo, entre lo inmundo y lo impío, entre lo inmundo y lo limpio, y enseñen a los demás acerca de mí. Es realmente necesario que nosotros hagamos separación entre lo que es santo y lo que es profano, entre lo que es limpio y lo que es impuro. Nuestra vida espiritual, las cosas del Señor son santas, necesitan que se las trate de una manera especial. El tiempo que apartamos para Dios es un tiempo santo, es un tiempo especial, es un tiempo apartado. Acá Dios le estaba pidiendo que no beban vino ni sidra cuando entran al tabernáculo, para que no haya nada que puede entorpecer el discernimiento del sacerdote cuando va a cumplir con su oficio. Y nosotros somos reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Nosotros entramos dentro de esta ordenanza perpetua. Dice, estatuto perpetuo será para vuestras generaciones. Nosotros ahora cumplimos rol de sacerdocio en nuestras vidas, en la vida de nuestras familias, con nuestras esposas, con nuestros hijos. Y tenemos un estatuto perpetuo. No podemos permitir que nada profano, que nada impuro venga a entorpecer nuestro discernimiento. No lo podemos permitir. No lo podemos permitir para nuestras vidas. No podemos permitir que nada nos gane el tiempo que tenemos que dedicarle al Señor. No podemos permitir que el tiempo y el espacio que le dedicamos al Señor se vea contaminado o se vea interrumpido por otras cosas de la vida. Tenemos que ser estrictos en cuanto a nuestra vida espiritual. Y volviendo al caso de la tsunamita, te cuento que ocurre una tragedia. No la vamos a leer para no extendernos, pero yo quiero contarte lo que ocurre. Un buen día este niño que nació luego del año en el que Eliseo dijo que iba a nacer, el niño muere. Un buen día el niño está con su padre junto con los segadores, lo cual nos da la idea de que el padre tenía hacienda, y que estamos por ahí en verano, porque dice que estaba con los segadores, que estaba cosechando, y el chiquilín se queja de un fuerte dolor de cabeza, seguramente una insolación o algo por el estilo, y muere. Y dice la palabra del Señor
que en el momento en que ese niño muere, la mujer entra en la habitación, entra a esa habitación donde seguramente no había entrado todavía nunca, después de haberla hecho. Esa habitación donde no se animaba a entrar, entra y deposita al niño allí. Y enseguida dice que va y le dice al marido que le prepare un asno porque va a ir a visitar a Eliseo. El marido le dice, ¿para qué vas a ir a visitar a Eliseo si no es día de culto? Palabra más, palabra menos, lo que el marido le dice es eso. Hoy no hay reunión en la iglesia, ¿para qué vas a ir a la oficina del pastor? Y ella le dice, está todo bien, no pasa nada, solamente quiero ir a verlo. ¿Sí? Ella le responde shalom, le responde paz, como diciendo, no hay ningún problema, nada me perturba, quiero ir a verlo. Armame el asno. Es decir, no le dice al marido que el niño acababa de morir. Ese niño que acusó dolor de cabeza delante de él y que él dice, llévenselo con la madre, que dice la Biblia que estuvo sentada en la falda de la madre hasta el mediodía y que posteriormente murió. No le dice al marido, murió el chiquilín, voy a buscar al profeta. Es más, vemos que esta mujer no habla con nadie acerca del problema que tenía. Le preparan el asno y arranca. Y le dice al criado que la está llevando, llévame y no pares en ningún lugar, no saludemos a nadie hasta llegar al Monte Carmelo. Cuando están llegando al Monte Carmelo, dice la Biblia que Eliseo la ve de lejos y manda a su siervo y le dice, andá a recibirla, a preguntarle qué le pasa. El siervo va e interrumpe a la mujer en su camino y le dice, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Estás bien tú, tu marido, tu hijo? Y ella dice, estamos todos bárbaros, gracias. Y sigue de largo hasta que llega a la donde está el profeta. Es decir, esta mujer se niega a contarle a nadie su problema hasta no llegar al mismo varón de Dios. Y a veces nosotros en nuestras vidas tenemos que estar atentos y ser cuidadosos con qué personas hablamos acerca de nuestras dificultades. No es para andar contándole a todo el mundo acerca de nuestros problemas ni de nuestros planes. Muchas veces nuestras dificultades o nuestros momentos más difíciles en nuestra vida requieren primero que tengamos un contacto directo con nuestro Señor. Primero, que vayamos a buscar directamente a Dios. Y por supuesto, ayudarnos y apoyarnos con nuestros pastores, con nuestros líderes que están puestos allí para nuestro servicio. Pero tener mucho cuidado de no andar divulgando nuestros problemas, nuestras dificultades hacia todo el mundo. Esta mujer toma la decisión de no decirle nada a nadie hasta no estar a los pies del profeta, de Eliseo. Y cuando llega, dice que se postra en señal de humillación y de veneración a los pies de Eliseo y dice que abraza sus pies. Y Eliseo ahí se da cuenta que está muy angustiada. Y dice, ¿qué cosa? Dios no me ha revelado lo que le ha pasado a esta mujer. ¿Qué te pasa? Y la mujer le dice, ¿no te dije yo que no te burles de mí diciéndome que iba a tener un hijo? Y allí Eliseo entiende todo. Ese hijo que ella había tenido estaba muerto. Por eso ella le dijo de esa forma, te dije que no te burles de mí diciendo que iba a tener un hijo. Y ahora me dan un hijo y ahora me lo sacan enseguida cuando es niño, ni siquiera creció. Entonces el varón de Dios le dice al siervo que vaya, que lleve su báculo y que ponga su báculo sobre el rostro del niño. Eso era una señal, ¿sí?, para que si alguien encontraba el cuerpo del niño no procediera a enterrarlo. Era la señal de que ese cuerpo le pertenecía al profeta, por eso el báculo iba a quedar arriba de él. De una forma de impedir que eventualmente si alguien encuentra al niño quisiera empezar a lamentar su pérdida y a enterrarlo. Porque el viaje entre Sunem y el Monte Carmelo era un viaje que llevaba un buen rato. Posiblemente esta mujer haya estado entre que fue y vino 1 o 2 días de viaje. En algún momento quizás el marido se iba a dar cuenta de que no se llevó al niño, o capaz pensó se llevó al niño en el viaje, pero le hubiera preguntado a sus siervos, cuando ustedes la vieron salir con el chiquilín, no, el chiquilín no está en la habitación de él, no está en nuestra habitación, ¿dónde será que está el chiquilín? Ella lo había dejado guardado en el lugar donde sabía que nadie iba a entrar a fijarse, porque nadie entraba a la habitación del varón del Señor, mientras ella iba en busca de ayuda al varón de Dios, ¿sí? Pero uno puede llegar a imaginar que en la desesperación, quizás, en el no querer, en el no saber dónde está, por ahí alguno de la casa diría, bueno, el único lugar que queda por buscar es la habitación del profeta, vamos a meternos a ver si está ahí. Entonces Eliseo apura a Giezi para que llegue lo antes posible y ponga su báculo sobre el cuerpo del niño para que nadie se acerque al niño y nadie quiera hacer nada con él. Atrás de él va el profeta Eliseo junto con la mujer y finalmente cuando llegan a la habitación, el siervo sale de la habitación y le dice, el chiquilín no despierta, sigue durmiendo, o mejor dicho, sigue muerto. Y allí Eliseo ingresa en la habitación del chiquilín y ocurre algo asombrosamente similar a lo que ya había ocurrido algunos años atrás con Elías y la viuda de Sarepta, donde también su hijo había muerto y también el profeta lo resucita. Acá el profeta Eliseo hace lo mismo que aprendió seguramente de su maestro Elías, se acuesta sobre el chiquilín, ora a Dios, pide misericordia, que vuelva el alma al cuerpo de ese muchacho, y la palabra del Señor dice que luego de estar orando y de ir de un lado para el otro de la habitación y de clamar a Dios,
el cuerpo del chiquilín. El chiquilín estornuda 7 veces. Es todo un simbolismo porque a través de las narices entra el espíritu. Dice la palabra del Señor que el Señor sopló de su espíritu en las narices del primer hombre cuando lo hizo. Y luego es muy común en hebreo la expresión todo hombre que tiene espíritu en sus narices. Hay algo acá en esta zona donde respiramos, que está muy identificado con la vida. Entonces estornuda 7 veces y se despierta, y el varón le entrega el hijo a su mujer. Hay una parte muy especial donde dice que el varón de Dios se acostó arriba del muchacho y puso su cara con la cara de él, sus brazos con los brazos de él, es decir, lo cubrió con todo su cuerpo. Dice la Biblia que queriendo que entrara en calor, lo mismo había hecho Elías con el hijo de la viuda de Sarepta, igual, de la misma manera. Y es interesante la sospecha que hay de que este niño termina siendo luego, quizás, según algunos dicen, y esto ya estamos entrando en el terreno de las especulaciones, pero este niño muy probablemente termina siendo el profeta Habacuc, que usted conoce algunos libros más adelante en la Biblia, porque la palabra Habacuc significa abrazo. Cuando Eliseo le dice a la madre, de aquí a un año vas a estar Habac, ¿sí? Abrazando un niño, y luego que el profeta se posara sobre él, transfiriendo su espíritu al espíritu de él, como marcando quizás allí una transferencia espiritual del llamado. Este chiquilín muy probablemente termina siendo el profeta Habacuc en todo corazón. Pero bueno, eso entra dentro del terreno de las especulaciones. Hay algunos que creen que esto es así, y es bastante interesante conocer esa sospecha porque hay como un propósito especial para la vida de este chico. Pero lo cierto es que esta mujer, cuando hizo esa habitación, cuando invitaba insistentemente al profeta para que se quedara, nunca se imaginó que esa insistencia de ella de invitarlo a quedarse y ese ofrecimiento de hacer una habitación iba a terminar redundando no solamente en que iba a tener el hijo que había soñado tener y no había podido tener, sino que gracias a eso también iba a poder recuperar a ese hijo cuando la muerte se lo vino a llevar. Salvó su reputación, salvó su propia vida al poder tener un hijo, salvó la vida de su hijo por solamente el acto del discernimiento, de darse cuenta: tengo que separar en mi casa un lugar especial para la presencia de Dios. Tengo que separar en mi vida un tiempo, tengo que dedicar algo de mí a la presencia de Dios. Y eso termina dándole el hijo que siempre soñó, pero también salvándole la vida a ese hijo, asegurándole a ese hijo vida, propósito, futuro. Pero esto no termina acá, porque estamos leyendo 2 de Reyes 4, pero si vamos a 2 de Reyes 8, que son 4 capítulos después, dice la palabra del Señor que Eliseo le había dicho a esta mujer que iba a haber guerra en Israel, que se fuera lejos para evitar las consecuencias de esa guerra. Y dice la palabra que esta mujer con su familia se mudaron a tierra de los filisteos, esto es, más al sur, sobre el Mediterráneo, y vivieron allí durante algún tiempo. Cuando la guerra termina, esta mujer vuelve a su territorio y pretende entrevistarse con el rey para pedirle que le dé de vuelta la posibilidad de recuperar las tierras que habían sido de ella. En el ínterin, Giezi le está contando al rey, porque el rey le pidió que le cuente historias maravillosas de Eliseo, de las cosas que Eliseo había hecho. A esta altura Eliseo ya había hecho un montón de milagros, muchos de los cuales usted seguramente ya conoce, como el famoso milagro de hacer flotar un hacha del río, el milagro de haber alimentado con muy pocos panes a más de 100 profetas, etcétera, etcétera, etcétera. Eliseo tenía un cúmulo de milagros ya acumulados y el rey le había pedido a Giezi que le contara de los milagros que Eliseo había hecho. Y Giezi justo le está contando de la vez que había resucitado al hijo de la tsunamita, de que la tsunamita les había hecho una habitación para quedarse, de lo hospitalaria que él era y todo aquel acontecimiento. Y le está contando, mirá, y Eliseo trajo a la vida de vuelta al hijo de esta mujer, ¿podás creer? Y en eso la mujer entra para tener la entrevista con el rey. Y Giezi la mira y dice, ¡ja! Justo, mirá, estábamos hablando de esta mujer y es esta mujer que está acá. Mirá, acá está justo, acaba de aparecer. ¿Qué será lo que quiere? Y la mujer entra y dice, Señor rey, quiero recuperar mis tierras. Y el rey,
que acababa de quedar impactado con la historia que acababa de escuchar de esta mujer, de cómo había servido al varón de Dios, cómo le había hecho una habitación, cómo lo atendía cada vez que pasaba por ahí, cómo había recibido de la muerte a su hijo nuevamente. El rey dice: sí, Señor, cómo no, no solamente vas a recuperar tus tierras, sino que vas a recuperar todo el fruto que esa tierra dio durante todos estos años y que vos no pudiste disfrutar. Todo eso te lo vamos a restaurar. Tremendo. Esta mujer no se imaginó en el momento en que insistía a Eliseo a que se quedara, en el momento en que le hizo una habitación, nunca se imaginó que años después, gracias a ese pequeño gesto, y su historia iba a ser conocida por el rey, y eso le iba a valer la posibilidad de recuperar las tierras que tuvo que dejar abandonadas cuando escapó de la guerra. Y no solo recuperar las tierras, sino que el rey se le comprometió a compensarle por todo el fruto que ella no pudo disfrutar de todos los años que tuvo alejada del país. Qué tremendo todo lo que generó en esta mujer un simple y pequeño acto de darle lugar a Dios en su vida. El simple y pequeño acto de discernir, de darse cuenta de lo que tenía que hacer para darle lugar a Dios en su vida. Atendió al varón de Dios, ofreciendo de sus recursos cada vez que este hombre lo precisaba para que cenara o para que almorzara, para que tuviese alimento. Y no contenta con eso, dijo: quiero tener un poco más de esto, quiero tenerlo más tiempo a este varón en nuestra casa. Le voy a hacer una habitación para que duerma, una habitación santa, apartada, sagrada, que va a ser solo para él. Va a ser un lugar santo, no va a ser un lugar profano como el resto de la casa, va a ser un lugar dedicado, ¿sí? Y dispuso también su tiempo y sus recursos para hacer eso allí. Y nunca se imaginó toda la bendición que iba a venir para su familia gracias a que dispuso su corazón a tener a Dios más cerca. Gracias a que dispuso su corazón a tener a la presencia de Dios en su vida y en su familia y en su casa. De la misma manera también nosotros necesitamos discernir, darnos cuenta qué cosas tenemos que hacer para que Dios esté cada vez más presente en nuestras vidas y para dejar de lado aquellas cosas que son profanas, que no son limpias, ¿sí? Que no son puras y que por lo tanto no contribuyen a nuestro vínculo con Dios. Tenemos que discernirlo, darnos cuenta. Eso se logra espiritualmente. Eso es Dios abriendo nuestros ojos. Pero para eso necesitamos dedicarle tiempo a la palabra del Señor, dedicarle tiempo a su presencia, dedicarle tiempo a Él y hacer los planes que haya que hacer y hacer lo que tengamos que hacer, el espacio que haya que hacer, la planificación que haya que hacer para que Dios tenga un lugar en nuestras vidas, tenga un lugar en nuestro tiempo, en nuestra casa, en nuestro lugar, en donde sea que estemos, ¿sí? Disponer de nuestra vida, de nuestro tiempo y de nuestros recursos para hacerle lugar a Dios en nuestras vidas. Y eso va a bendecir nuestras vidas, así como bendijo la vida de esta tsunamita. Hizo una pequeña ofrenda al hacerle un pequeño aposento al profeta, dispuso de recursos para alimentarlo cada vez que pasaba por allí. Y eso no solamente le permitió cumplir su sueño, aunque ya se había olvidado del sueño y se había resignado, no solamente recuperó a su hijo una vez que murió, sino que luego de que vinieron vicisitudes de la vida que uno no puede manejar, como es una guerra, todo aquello que ella hizo generó favor delante del rey para que el rey le concediera nuevamente lo que era suyo y le compensara lo que perdió. Yo quiero que Dios me dé lo que Él tiene planeado para mí. Yo quiero que Dios esté compensando, dándome todo aquello que perdí por cosas que no fueron culpa mía, por acontecimientos de la vida, como pasó con esta mujer. Una guerra no era culpa de ella y se tuvo que ir y perdió la cosecha de todos esos años. Yo quiero que Dios me compense, me permita recuperar, me dé todo aquello que yo he perdido. Quiero que Dios me permita recuperar lo que era mío y perdí. Además, quiero que Dios me dé todo lo que Él tiene planificado para mí. Yo quiero que Dios me permita llegar y alcanzar los sueños que Él ha puesto en mi corazón. Ahora, para todo eso necesito buscar a Dios. Necesito que Dios tenga un espacio en mi vida. Necesito disponer el tiempo, los recursos, el esfuerzo, el esmero, el afán que haya que poner para que Dios tenga un lugar y tenga un lugar especial, apartado en mi vida. Así que yo te voy a invitar a que estemos orando en esta noche. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús por tu palabra y gracias por tu presencia en nuestras vidas. Señor, en este momento hemos apartado un tiempo de nuestro día, de nuestra semana, para escuchar este mensaje, para escuchar esta palabra.
Señor, y yo quiero bendecir a cada uno de los hermanos que está del otro lado mirando este mensaje y declarar que tu Espíritu Santo toca la vida y las mentes de cada uno de mis hermanos en esta hora. Señor Jesús, tú mismo, así como hiciste con los discípulos, abre nuestro entendimiento para que entendamos las Escrituras y abre nuestro entendimiento para que podamos darnos cuenta, para que podamos discernir, para que podamos tomar buenas decisiones inspiradas por tu Santo Espíritu. Decisiones que nos lleven a estar más cerca de ti. Decisiones que nos lleven a estar en tu presencia, a aprender de tu palabra. Y de esa manera, al hacer esto repetidamente, podamos discernir, entender los tiempos, el cómo, el cuándo, todas las cosas, Señor, lo que tú revelas y lo revelas espiritualmente. Que podamos ser entendidos de los tiempos, que podamos ser, Señor amado, inteligentes espiritualmente. Tu palabra también dice que tú nos has dado inteligencia espiritual, sabiduría que proviene de lo alto. Señor, te bendecimos, exaltamos tu nombre en esta noche. Señor, los sueños que han estado en nuestras vidas, que quizás algunos ya nos hemos resignado a que no los vamos a cumplir. Señor, en esta noche recibimos de tu palabra, recibimos de tu Espíritu Santo el mensaje que dice: de aquí a un tiempo vas a estar abrazando tus sueños. Señor, yo creo y me aferro a esa palabra. Es la promesa que tú nos has dado en esta noche. De aquí a un tiempo estaremos aferrando esos sueños. Aquellos que nos hemos resignado, pensando que ya nunca lo íbamos a alcanzar. Señor, tú en este tiempo estás trayendo eso para nuestras vidas. Y también, Padre Celestial, tú vas a hacer que todo lo que se haya perdido o haya muerto en nosotros, tú lo vas a levantar nuevamente en nuestras vidas. Y te damos gracias por eso en el nombre de Jesús. Señor, bendícenos con inteligencia, abre nuestros ojos para que tomemos buenas decisiones, para que sepamos qué es lo que tenemos que apartar y qué es lo que tenemos que dejar de lado para estar cada vez más cerca de ti, para que tú ocupes un lugar cada vez más importante y de relevancia en nuestras vidas. Yo te doy gracias por eso en el nombre de Jesús. Amén.